juntos, pero la siega ha llegado y el momento de separarlos ha llegado. Hemos visto también que se echó una red al mar, una red que tenía peces buenos y malos de todas clases. Esa red era arrastrada hasta la orilla y la red se abre y el momento de separarlos ha llegado. También el tiempo de trabajar en la viña del Señor se ha acabado y empieza la cosecha. El tiempo de retribución a tu trabajo también ha llegado. Llegamos a la que para mí es la parábola más dramática de todas las que utiliza el Señor para hablar de su reino, que es la parábola de las 10 vírgenes. Pues vamos a hacer una pequeña oración. Señor y Padre, gracias por este tiempo que tenemos, Señor, para poder abrir tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, ante una parábola, Señor, tan dramática, Señor, en el que ya se determina el paradero de cada uno, Señor, que sirva para hoy poder escudriñar dónde estamos cada uno, Señor. Si somos pertenecientes a las vírgenes insensatas o a las vírgenes prudentes, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te pido que a mí me des palabras, Señor, y también que abras el corazón de todas aquellas personas que escuchan, Señor. Pues te damos la gracia, la alabanza, Señor, y la adoración, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor, y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén. El Señor muchas veces da parábolas relacionándola con conversaciones anteriores. El Señor en el capítulo 24, en el capítulo anterior, habla del tiempo del fin. Dice en el versículo 30, «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Y continúa diciendo en el 39, «Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Y la parábola de las 10 vírgenes está íntimamente relacionado con este último versículo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que por cierto es el mismo versículo con el que acaba Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. El Señor da esta parábola relacionándolo con una boda. Por eso vamos a ver primero, antes de leer la parábola, cómo era una boda en el tiempo de Jesús, porque eso nos ayudará mucho a entender por qué dice Jesús lo que dice. El joven pretendiente solía acudir a casa de la novia, del padre de la novia, portando una suma de dinero. Portaba también un documento redactado por las autoridades que se llamaba Sitre Erusín y además con un pellejo de vino. Cuando un joven con estas cosas entraba en una casa ya se sabía que venía. Entonces este hombre se ponía de acuerdo con el padre sobre la dote que tendría que dar para poder desposar a su hija. Normalmente eran 200 denarios por una doncella que se casaba por primera vez y 100 denarios por una mujer que se casaba por segunda vez, es decir, por una viuda que volvía a depender de su padre. Si la hija accedía, cosa que era lo más normal, ya que la aspiración en aquel tiempo de una mujer era casarse, aparte de que el padre achuchaba por 2 motivos, porque era una boca menos para alimentar y además porque de esta manera conseguía el dinero de la dote. Entonces había un acuerdo, la hija y el pretendiente sellaban su compromiso de esponsales bebiendo de la misma copa al mismo tiempo que se firmaba este documento que llevaba el pretendiente, al mismo tiempo que se decían unas oraciones. Desde ese momento y hasta no menos de un año, digamos que no se celebraba la boda. Y durante este tiempo la novia continuaba viviendo en casa del padre. Durante este tiempo se decía que la novia estaba desposada. Pasado ese año venía la boda, con la cena correspondiente, y esto ocurría normalmente de noche. Se formaba una comitiva de amigos y de familiares que alegres, cantando, iban caminando hacia la casa de la novia con lámparas. Cuando estaban relativamente cerca, se adelantaba uno de la comitiva hacia la casa de la novia para decir: el novio ya viene. Y la novia se preparaba y salía con una lámpara a la puerta a recibirle. Debido a que no había alumbrado público, lógicamente en aquella época era imprescindible el uso de las lámparas.
O sea que hasta pasado ese año la futura esposa, aunque podía saber el día, la hora exacta no la sabía. No sabía cuándo llegaría el esposo y la responsabilidad de ella era estar lista y preparada para cuando él llegara. Y ese periodo de espera con la incertidumbre de su llegada es lo que Jesús recrea en esta parábola de las 10 vírgenes. Y ahora sí, ahora vamos a leerla, Mateo 25. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque las lámparas, las nuestras, se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas sentaron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola, a pesar de su trascendencia, solamente tiene 2 protagonistas: el novio y las 10 vírgenes. El novio representa a Jesús. Aparentemente todo en esta boda está preparado, lo único que se está esperando para su celebración es que llegue el novio. Y en esta parábola Jesús dice que el novio no llegó a la hora esperada, sino que se demoró. Y llegó cuando todas estaban dormidas. Con esto Jesús nos advierte que nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso, por lo cual nos insta a estar listos para su llegada, sea cuando sea. Él regresará, dice en otra parte, como ladrón en la noche, es decir, cuando menos te lo esperas. Por eso nos llama a velar continuamente. Las vírgenes somos todos los que estamos esperando al Señor. En este grupo están las 10 vírgenes, tanto las insensatas como las prudentes. El aspecto aparente de todas ellas era el mismo. No podríamos distinguir las unas de las otras. De la misma manera que no podemos distinguir el trigo de la cizaña cuando crecen, pero sí los podemos distinguir en el momento de la siega. Porque la cizaña, que también se coge como símbolo de orgullo, si vemos un campo con cizaña, veremos que la cizaña siempre está recta. Pero el trigo, en contra de la cizaña, siempre lo vemos humillado debido al peso del fruto. También son importantes los elementos que entran. ¿Qué son las vasijas? Las vasijas son recipientes donde se guardaba el aceite y estaban adaptadas para rellenar las lámparas. Las vasijas representan nuestro corazón, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo, dice la palabra que reside en nuestros corazones. Para rellenar las lámparas, para tener aceite, hay que sacar del corazón. Las lámparas, estos eran unos dispositivos que estaban destinados a quemar aceite, a dar luz. La luz que daban era muy escasa, lo podíamos comparar con una vela hoy en día. Podías andar lo justo, pero nunca correr. El aceite es el elemento más importante, es el combustible que ardía en las lámparas y es el símbolo del Espíritu Santo. Además, muy importante, las 10, no 5 sí y 5 no, sino las 10, todas eran vírgenes. Todas tenían vasijas, todas tenían lámparas, todas esperaban al Señor, todas estaban llamadas a las bodas y todas cabecearon y se durmieron. Así, entonces, ¿cómo distinguir una de la otra? Las 10 vírgenes estaban esperando al Señor como nosotros. Hoy el esposo tarda mucho y en esa espera que representa nuestras vidas nos dormimos. Y mientras, pues tenemos momentos muy bonitos, tenemos avivamientos, también tenemos aflicciones, también tenemos momentos en el que nuestra fe flaquea y en nuestras vigilias nos despertamos sobresaltados, pero pensamos tranquilos, no pasa nada, aún el Señor tardará mucho
y nos confiamos y seguimos durmiendo. Además, como decía, todas eran vírgenes. La palabra virgen, ¿de qué nos habla? La palabra virgen nos habla de una aparente pureza, y lo eran todas. Todas aparentemente eran iguales, como la cizaña y el trigo cuando crecen, pero el momento llegó. El momento que durante tanto tiempo han estado esperando sucedió y precipitadamente reaccionaron. 5 de ellas estaban preparadas para ese momento y dispusieron sus lámparas y sus lámparas tenían aceite, pero las otras 5 las tenían vacías y piden ayuda a las otras 5 para que les den de su aceite. Pero lo que está en juego es demasiado importante como para desprenderse del aceite, así que las vírgenes prudentes lo que le dicen es que vayan, le sugieren que vayan a comprar el aceite a los que venden. Pero cuando regresan, se encuentran con que el esposo ya ha llegado, ya han entrado a las bodas con las 5 que estaban preparadas y ellas se habían quedado fuera. La salvación es individual. Nadie puede proveer para otro. Deuteronomio 24:16 dice, cada uno morirá por su propio pecado. Debe de haber una equivocación, piensan y llaman para que se les abra. Señor, Señor, ábrenos. Somos nosotros. Pero el Señor desde dentro le dice, no os conozco. Pero ¿cómo es posible, Señor, con todo lo que he llegado a hacer por ti? He ido todos los domingos a la iglesia, he participado de predicaciones, de células, de talleres, he ofrendado más que nadie. Otros dirán, ¿cómo no me voy a salvar yo con lo importante que yo era? O yo fui el pastor y muchas de las vírgenes que han entrado y que están dentro eran de mis ovejas, que yo las instruí y ellas están dentro y yo sin embargo me he quedado fuera. Ellas se salvan y yo estoy condenado. La gran diferencia es el aceite. Las que no tenían aceite no tenían el Espíritu Santo y por lo tanto no habían nacido de nuevo. Y podríamos decir, la parábola dice que sí que tenían aceite, porque dicen a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque las nuestras se apagan. Si dice que se apagan es porque estaban encendidas. Pero quizás no era aceite lo que ardía. ¿Qué era lo que ardía en sus lámparas? ¿Presentaron fuego extraño como los hijos de Aarón, que quedaron fulminados? ¿Qué ardían en sus lámparas? ¿Sus buenas obras? ¿Su orgullo? ¿Su ego? Porque si fuera el aceite, Jesús las reconocería. Otra cosa más, os puedo asegurar que las vírgenes que fueron a comprar aceite volvieron sin él. ¿Por qué? Porque el único que vende aceite es el que está adentro con la puerta cerrada. El Espíritu Santo solamente lo da Dios, no se consigue de ninguna otra manera. La palabra habla también en la palabra de Mateo 7:22 y aquí nos habla de un caso parecido, ¿verdad? Un grupo de hombres que le dicen a Dios, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. Y sin embargo el Señor, ¿qué les dice? A pesar de esos dones a su servicio, les dice, nunca os conocí. Y a la luz de estas parábolas nos tenemos que poner muy serios, porque posiblemente en esta iglesia muchos de los que estamos no seamos salvos y estemos formando parte de esas vírgenes insensatas. ¿Es posible esto? ¿Es posible que estemos sin aceite? La respuesta es sí. Por eso debemos exhortarnos, despertarnos y estar seguros de que formamos parte de esa familia, de esas almas que tendrán una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Esta, por lo tanto, es una parábola devastadora. Muchas personas que llevan una vida aparentemente dedicada a Dios serán rechazadas. Y por lo que da a entender esta parábola, eso será una sorpresa quizás de última hora, que esperando recibir un bien buen siervo de parte del Señor, recibamos un no te conozco. Creo que entenderéis conmigo que es terrible, ¿no? Y que conviene tenerlo siempre presente. Además, como he dicho, si leemos la parábola, nos da la impresión de que las vírgenes insensatas, eso fue una sorpresa de última hora que tuvieron. Ellas no eran conscientes de la realidad que estaban viviendo.
Y es fácil deducir que si esto nos llega a ocurrir ahora es porque no estamos viviendo una realidad, sino que estamos representando a veces inconscientemente una obra de teatro donde representamos ser lo que realmente no somos. Y sí, me refiero a que realmente muchos podemos ser cristianos tan solo, vamos a una iglesia y hacemos muchas cosas o pocas cosas, pero lo hacemos con una orientación equivocada. Muchas personas llegan a la iglesia y llegan de diversas maneras, ¿verdad? Encontraron un clima cálido, personas muy agradables, un ambiente muy bueno. Enseguida crean lazos de unión con muchas de las personas de la iglesia, quedan en salidas, en reuniones, en comidas, escuchas de buena gana, entiendes lo que te explicas y un día dices aceptar a Cristo porque es lo que se espera que hagas. Te mezclas con ellos y empiezas a imitar lo que ellos hacen. Y aparentemente eres uno más. Pasa el tiempo y si eres joven te llevas a casar con una de la iglesia. O tal vez tus hijos se casen con los hijos de otro de la iglesia. Y de esta manera cada vez la unión y el vínculo con la gente es mayor. Pero solamente con la gente, porque lo más importante de tu vida, la vida misma, la dejas ir escapando de entre tus dedos. Porque Dios, Jesús, solamente, no ha sido el protagonista, sino que ha sido un medio para encontrarte a gusto en la iglesia. Muchos no entienden por qué continuamente decimos lo mismo en cada parábola del reino. Es como si las personas que subimos aquí estuviésemos, de acuerdo en amargar el día a todos. Yo entiendo que mis 2 últimas predicaciones son idóneas para perder amigos, pero está en juego la vida eterna. Jesús se molestó mucho en dejar continuas parábolas que hablan del reino con serias advertencias. Y si eso lo hizo fue por algo. Puede que digas, sí, yo oí una vez un sermón y la verdad es que me tocó el corazón y la verdad es que me analicé a mí mismo y dije, ¿yo soy creyente? Y dije, a ver, oro, sí, leo la palabra, voy a la iglesia. Además, yo no creo en la evolución, yo creo en que Dios hizo el mundo, por lo tanto, soy creyente. Y te autoconvences, porque te eriges en tu propio juez. Y como dice la palabra, somos muy buenos en nuestra propia opinión. Muchas personas se cambian de iglesia si hay demasiada exhortación. No soportan que se les insinúe que están mal. Y se buscan una iglesia más condescendiente con el pecado. Pero Jesús es el mismo en cualquier iglesia. Da igual cómo vives o lo que te digan en esa iglesia, porque al final te lo vas a encontrar igualmente. No nos dejemos engañar. He oído predicaciones donde las vírgenes insensatas que se quedan fuera dicen que eso no es la condenación. Entonces que alguien me diga a mí qué es. ¿De qué se trata? ¿Estar alejado de Dios, en tinieblas, con la puerta cerrada en el otro lado, sin Dios que te abra, diciéndote después que no te conoce? Y como dicen otras parábolas, donde es el lloro y crujir de dientes. Entonces, si es así, sermones como los que estamos dando últimamente, te preguntarás, ¿qué es lo que hacemos mal? Tienes que pedir a Dios formar parte de su familia porque eres consciente de que no lo estás haciendo bien, de que en ti vive la maldad y te das cuenta de que estás condenado. Y le pides al Señor que te salve y ese arrepentimiento, si es sincero, da lugar a una regeneración completa y el Espíritu Santo viene a morar en ti. Poco a poco tu persona va cambiando, ya no eres el mismo. Aquello que te gustaba tanto ya deja de gustarte. Y son precisamente las personas que te rodean las primeras que se dan cuenta de que ya no eres el mismo. Algo ha cambiado, te dicen. ¿Qué te pasa? Notan que tienes un gozo que antes no tenías. El orden de prioridades cambia. También estás dispuesto a ayudar a todo el mundo, aunque te hayan hecho mal. Personas que antes odiabas, pero que ahora amas. Trabajas con gozo en la iglesia porque lo estás haciendo para el que te ha regalado la vida. Hablar de Dios es tu deleite. Hablar con Dios, una necesidad. La lectura de la Biblia es tu pasión. Sufres
por los que no conoces y oras sin cesar por todos. Y piensas que cuando la luz de tu vida se apague, tú vas a estar con el Señor. Y ante esto último, todo lo demás carece de importancia. Y si eres así, no te preocupes por nada, porque el Señor va a estar contigo a medida que andas. Muchos vienen a la iglesia, algunos recién convertidos, otros tímidos y neófitos de la palabra del Señor, pero puedes apreciar en ellos algo inequívoco, que es el gozo de tenerlo. Crecen lentos, pero crecen. Pero otros siempre están en el mismo sitio. Pasan años y años y nunca se ha visto nada. O llevan años en la iglesia y nunca piden la membresía para no involucrarse con nada. Adviertes que muchas personas, quizás el Señor no sea una realidad en sus vidas. Quizás eres joven y dices que vas a poner tu fe en el Señor más tarde, cuando seas más mayor. Porque estás bien con tus planes y no quieres involucrarte en nada que no seas tú mismo. Te encuentras a gusto como estás. Pero Jesús dice que no sabemos el día ni la hora en que Jesús va a regresar. Y la muerte no respeta ni a jóvenes ni a niños. Y la muerte no sabemos lo lejos o cerca que puede estar de nosotros. A veces la gente cree que su fe en Dios le durará toda la vida y la deja perder y no la cultiva. Un día abandona la oración, el otro también, y cuando se quiere dar cuenta lleva meses sin orar o meses sin reunirse en la iglesia. Y poco a poco va perdiéndole el gusto a las cosas del Señor porque no las cultiva. Y eso es peligroso porque, como dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Fijaos que no dice el que persevere hasta el fin será salvo, no. Ahí hay un pronombre demostrativo que lo que hace es enfatizar todo. Y es una advertencia muy seria que puede pasar desapercibido. Dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La exhortación es primordial y lo que estoy diciendo es muy fuerte, ¿verdad? Porque muchos de los que aquí estamos podemos ser condenados porque en realidad no hemos nacido de nuevo, ni hemos recibido de su aceite. Sé que es fuerte, ¿verdad?, que alguien te diga que a lo mejor no eres creyente, pero la realidad es que el infierno está lleno de personas que profesaron el cristianismo y que nunca se examinaron a sí mismas. Y será demasiado tarde si entramos en la eternidad solo para escuchar esas terribles palabras, para que nos digan no te conozco o nunca te conocí. Es posible que seas honestamente un seguidor de Cristo. Las vírgenes insensatas también lo creían. Pero puede que en realidad no lo seas. El hecho de cumplir una rutina y llamarte tú a ti mismo creyente o cristiano no significa que realmente lo seas. No te hace cristiano el desearlo. Necesitas perseguirlo, involucrarte, pedírselo al Señor todos los días, perseverar en la fe. Por eso el Señor dice Pablo dice de acabar la carrera, no de correrla, de acabarla. Has de cruzar la meta. Da igual en el puesto que lo hagas, pero has de cruzar la meta. Sé que lo que estoy diciendo es muy diferente a lo que se dice en otras iglesias. Muchas iglesias hacen que la decisión de seguir a Cristo sea demasiado fácil. Todo gira en torno a una decisión. ¿Quieres ser creyente? ¿Quieres ser cristiano? Sigue estos pasos y ya está, ya lo eres. Bienvenido al cielo. Pero no es así. Hablábamos antes de un grupo de hombres que se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos muchos milagros. ¿Habéis fijado? ¿Quién es capaz de hacer eso aquí? Podríamos pensar que las iglesias donde estuvieron estas personas fueron iglesias muy bendecidas por este tipo de personas. Y que Dios les tendría una amplia y generosa entrada en su reino. Pero contra todo pronóstico lo que escuchan es, nunca os conocí. Si a esas personas les hubiéramos dicho el desenlace final, nos hubieran tratado de locos. ¿Que yo no voy a entrar en el reino de Dios con todo lo que estoy haciendo por Dios? ¿Pero os dais cuenta que eso es lo mismo que creían los fariseos? Los fariseos cumplían con la ley. ¿Pensáis que ellos tenían alguna duda de cuál sería su destino? Si alguien se merecía la salvación eran ellos, porque son los que cumplían a rajatabla con la ley de Moisés.
la ley que Dios le había dado. Pero ¿qué les dice Jesús? Que ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Es cierto que necesitamos tomar la decisión de seguir a Jesús, pero una decisión genuina debe de ir seguido con una decisión diaria. Jesús no dijo en ningún momento que fuera suficiente con identificarse superficialmente con Él. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, y este vino de noche a hablar con Jesús. Sin duda no fue la conversación que él esperaba tener con Jesús. Pero Jesús le comentó que tenía que nacer de nuevo, necesitaba una vida totalmente distinta. Una vida totalmente distinta que tiene que venir originada de un nuevo nacimiento. Y esto daría una regeneración total. Así que Jesús aclaró a qué se refería. No estaba hablando de una renovación física o de un lavado de cara, sino de ser nacido del Espíritu. Necesitaba una regeneración mediante la cual la persona vieja da lugar a una nueva, distinta completamente. Y no hay términos medios. Se suele hablar mucho del cristiano carnal. Pero si esta persona, que es un cristiano carnal, dice que es cristiano y vive en el mundo apartado de Dios, bueno, pues quizás no sea tan cristiano como él se cree. Yo tengo mis dudas en cuanto a la diferencia entre un incrédulo y un cristiano carnal, porque a veces la línea que los separa es tan tenue que no sabemos realmente dónde está. Porque el incrédulo no cree en Dios, el incrédulo ignora a Dios, pero un cristiano que ha conocido a Dios y que vive en el mundo es una persona que, conociendo a Dios, se está revolcando en el barro todos los días. Y tiene mayor delito este último que el incrédulo. Como dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tendrá mayor condenación. No menos galardón, no, mayor condenación. Y esto es una palabra que nunca Dios utiliza para sus hijos, porque sus hijos nunca son condenados. Y también dice que el juicio de Dios empieza por su propia casa. Respecto a esto, hace años que una vez me encontré con una persona, hace años que no lo veía, venía a la iglesia, y le dije, oye, ¿dónde te reúnes? Y me dijo, no, yo ya no me reúno. Hombre, reúnete porque si no te vas a enfriar. No, yo ya lo he dejado, como ya soy salvo. ¿Y eso? Sí, yo soy salvo porque la salvación una vez se tiene, ya no se pierde. ¿Eso es así? ¿Qué pensáis vosotros? Como decíamos antes, solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No podemos burlarnos de Dios. No podemos pisotear la cruz de Cristo. La salvación no se pierde. Pero esta persona que abandona a Jesús no es que pierda la salvación, es que nunca la ha tenido. Y no se puede perder lo que no se tiene. Si de verdad se hubiera convertido, si el Espíritu de Dios habitara en él, nunca dejaría a Dios. No hay términos medios. La forma de saber qué camiseta vistes es por el papel que el pecado juega en tu vida. No eres cristiano si disfrutas pecando, porque el pecado es parte de quienes somos. Un cristiano, cuando es transferido a la familia de Satanás y adoptado en la familia de Cristo, su relación con el pecado cambia. Cuando somos incrédulos somos llamados a pecar y además es que no nos importa pecar, porque lo encontramos lo más lógico. Pero una vez vivimos por el Espíritu de Dios, eso queda a un lado. Por eso el cristiano, la palabra nos habla de que el cristiano cae ocasionalmente en el pecado. Y si eso ocurre, te levantas, le pides perdón a Dios, Dios te restaura y sigues caminando. Pero otra cosa es practicar el pecado. Porque si practicas el pecado, pone en duda tu conversión. Por este motivo, la Escritura advierte a los que continúan pecando felices y complacidos. No puedes ser cristiano y seguir amando las cosas que Cristo odia, aquellas que con su venida vino a destruir.
No te dejes engañar. Un verdadero cristiano no puede continuar en una trayectoria ininterrumpida de pecado, sino que tiene que haber en él genuino repugnancia, arrepentimiento y reprensión. Entonces, a lo visto, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Verdaderos o falsos? Porque claro, no existe un termómetro, una vara de medir en el que podamos medirnos para saber dónde estamos. La pregunta es complicada. No se puede determinar la cantidad de pecados que puedes cometer y creer que sigues siendo cristiano. 20 pecados al día, entro en la zona amarilla y si son 30 estoy en la zona roja, ¿no? Eso no funciona así. Se trata de cosas mucho más difíciles de evaluar, como las actitudes del corazón y las intenciones y el compromiso de tu alma. Esta es la razón por la cual la vida cristiana debe de vivirse con otros hermanos y hermanas en una iglesia local fiel, porque no somos buenos jueces de nuestros propios corazones. Por eso es bueno primero estar involucrado en una iglesia fiel para escuchar la predicación de la palabra, porque la predicación de la palabra lo que hace es alinear nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Al mismo tiempo leer la palabra, porque la palabra nos dice lo que Dios quiere, lo que está bien y lo que está mal. En segundo lugar, el ejemplo de otros creyentes, y eso nada más que se consigue en una iglesia, lógicamente, y hace que la obediencia a Dios parezca normal. En un mundo donde el pecado es mayoritariamente perseguido, aceptado e incluso celebrado. Y tercero, dejar que otros cristianos conozcan nuestras conductas, nuestras luchas, porque así le damos la oportunidad a otros de que hablen a nuestra vida, de que ellos nos digan patrones de pecado que a lo mejor ellos ven pero que nosotros no vemos. Al mismo tiempo son los hermanos, son los que nos sostienen en el momento de aflicciones y de estar pasando una prueba, porque tu aflicción hoy puede ser la mía mañana. Y entonces yo necesitaré que tú vengas a mí y que hables conmigo y me reconfortes y me digas de cómo el Señor te sacó de ese túnel donde no veías la luz. Judas Iscariote parecía un verdadero discípulo del Señor, pero al final traicionó a Jesús. Y Mineo, Alejandro y Fileto eran hombres que abandonaron la verdad del Evangelio y se desviaron. Lo mismo que Demas. Pablo habla mucho de siempre da recuerdos en sus cartas de Demas. Pero en su última carta dice que Demas lo ha abandonado por su amor al mundo. Y la palabra nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta parábola de las 10 vírgenes debe de ser un terremoto en nuestras conciencias. La palabra recoge continuamente réplicas de este terremoto, recordándonos que ese día se acerca. Como por ejemplo en Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estén ceñidos vuestros lomos, es decir, estar preparados, y vuestras lámparas encendidas. Y solamente las podemos tener encendidas si tenemos el aceite, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. O como dice en Lucas 13:25, este versículo es un resumen de toda la parábola de las 10 vírgenes. Dice: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Si estás caminando con Cristo actualmente, este capítulo de las 10 vírgenes, quiero decir, no tiene la intención de asustarte. Puedes tener la confianza de que el Señor se va a mantener cerca de ti a medida que tú le sigues. Es necesario, como decía antes, que pelees la buena batalla de la fe y que perseveres hasta el final de tus días. Sin embargo, si te has alejado de la fe o tienes pensamiento de hacerlo, presta atención a esta parábola, porque te va la vida. Si estás confiando en una profesión de fe del pasado, pero que no tiene nada que ver con tu vida diaria hoy, o si estás alejado de Dios, examínate y no olvides de lo que Jesús te advierte hoy. Deja de ver las cosas desde un punto humano para comenzar a verlas desde la perspectiva de Dios. Se requiere dejar de ser el cristiano que tú crees ser
para comenzar a ser el santo que Dios ha pensado que debe ser. Pues vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, para abrir tu palabra, Señor. Y, Padre, pues es nuestro deseo, Señor, de que esta palabra, Señor, no quede en saco roto, sino que, Señor, podamos discernir, Señor, en lo que tú hablas, en tu palabra, Señor, porque es algo, Señor, que cada día estamos un día más cerca de que llegue, Señor. Será terrible, Señor, si en ese día recibimos de ti, Señor, no te conozco, Señor, o nunca te llegué a conocer, Señor. Que podamos recapacitar cada uno en el lugar donde estamos, Señor. Y si vemos que estamos faltos, Señor, sabemos que tú, Señor, vas a llenar nuestra lámpara de aceite en el momento en que nosotros, de manera sincera y genuina, nos dirijamos a ti y te pidamos perdón, Señor, por todo aquello que molesta esa relación contigo, Señor. Por eso, Padre, Señor, te pedimos ayuda porque solos, Señor, luchando contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, Señor, es una lucha tan desigual, Señor, que sin tu ayuda no vamos a poder conseguirlo, Señor. Por eso es que te pedimos, Señor. Queremos apelar, Señor, a tus promesas, Señor. He aquí que estoy todos los días con vosotros hasta el fin, Señor. Por eso, Señor, recibe la gloria y la honra de tu pueblo aquí reunido, Señor. Y lo queremos hacer en nombre de Jesús. Amén.